El Señor me lo regaló en un taxi. Estábamos en el centro de la ciudad haciendo una cantidad de diligencias, vueltas, y cuando eran como las 3, 4 de la tarde, porque salí muy temprano de mi casa, voy a buscar la moto en la que acostumbro a transportarme, y resulta que yo la moto no la encontraba y era que la moto la había dejado en la casa, ¿no? Entonces tomo un taxi para llegar a mi casa y me siento en la parte de atrás y ahí intento como de pronto conciliar un poco el sueño para descansar mientras el carro me llevaba a mi destino, ¿no? Mientras voy ahí, asumo que el señor que va manejando es cristiano o es de alguna denominación, porque la emisora que iba escuchando era una emisora que estaba dando anuncios en cuanto a la iglesia, algunas cositas ahí, y de pronto la persona que está hablando pregunta y dice: ¿quién quiere ser como Jesús? Y esa frasecita quedó ahí como dando vueltas en mi cabeza, y llego a mi casa y me siento y empiezo a escribir unas cositas ahí. Cuando me doy cuenta, pues estoy sacando un pequeño bosquejo, y de eso le quiero hablar en esta tarde. Y quiero preguntarle: ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Permítame llevarlo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y Pablo escribe en esta carta y da un consejo a los hermanos en Corintios, y dice lo siguiente: por tanto, todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria en la misma imagen. Diga conmigo: la misma imagen. Vamos, usted me va a ayudar a predicar en esta tarde. Diga conmigo: la misma imagen. Hago una pregunta: ¿cuántos están dormidos? Díganme amén. Bien, entonces la persona que está al lado de esta persona, muévala ahí, despiértala, si es tan amable. Dice: como por el Espíritu del Señor. Pero este mismo Pablo, escribiendo otra carta a otra iglesia diferente, en este caso a la iglesia en Éfeso, Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos tenemos que llegar a la unidad de la fe? Diga conmigo: todos. Vamos, dígalo bien fuerte: todos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar que son muchos los textos que nos impulsan a nosotros como creyentes a buscar esta perfección o a buscar esta llenura en nuestras vidas, a buscar esta imagen de Cristo en nosotros. Hay un buen número de pasajes que nos están llamando, nos hacen la invitación a que usted y yo como creyentes podamos apuntar a la imagen del varón perfecto. En cuanto a esta segunda carta que Pablo escribe, o que le acabo de leer en Efesios, Pablo les está hablando puntualmente a la iglesia que en su momento estaba compuesta por gentiles, por judíos, y lo que Pablo les está queriendo recordar a través de esta carta es que ellos deben de entender su nueva naturaleza ahora en Cristo. De hecho, Pablo les está reafirmando esto a ellos porque Éfeso se había convertido en el centro de adoración a ídolos, pero también Éfeso era el centro de inmoralidad sexual en su momento. Así que cuando usted combina estas dos cosas, lo que se vivía en Éfeso era algo violento, y ser cristiano o querer caminar siguiendo a Cristo o sus enseñanzas era bastante complejo, y Pablo conocía muy bien esto. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, Pablo está preso, y puedo ver a través de la carta la preocupación de Pablo en cuanto a la iglesia en su momento y lo que ella estaba viviendo
en su entorno. Por esta razón, cuando nosotros miramos el contexto histórico o el trasfondo histórico de esta carta, lo que esta carta está pretendiendo es que en la iglesia en Éfeso, pero al igual que la iglesia de este tiempo, podamos nosotros reafirmar nuestra naturaleza en Cristo como iglesia. Eso es algo de lo cual nosotros no podemos olvidar. Pero es triste saber cuando usted ve que la iglesia ha olvidado esto. Hemos olvidado nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y Pablo, cuando les dice, mire, caminen apuntando a la perfección del varón perfecto, es que está queriendo decirles a ellos, no se desenfoquen del llamado. Sé que lo que estamos viviendo en nuestro entorno no es fácil, pero yo les quiero reafirmar su naturaleza como iglesia. Ahora, y lo que esto implica para ellos era que Pablo les estaba queriendo decir lo que significaba o cuánta responsabilidad ellos como iglesia tenían al saber de que ahora eran parte del cuerpo de Cristo. Pero también Pablo en la carta hace mucho énfasis en la unidad. De hecho, el versículo, permítame leerlo nuevamente. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pablo les está hablando a ellos y les está diciendo, caminen como uno solo, no caminen de manera individual. No se vale, no se permite en el entorno en el que Éfesos se movía. Pablo le dice, procuren caminar en unidad todos. Así que Pablo hace énfasis en esto. Así que permítame preguntarle a usted en esta tarde nuevamente, ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Y los demás? ¿A quién se quieren parecer entonces? Porque si usted como cristiano no apunta a ser como Jesucristo, entonces usted está en el lugar incorrecto. Porque si estamos aquí es porque necesitamos como creyentes ser reafirmados en la palabra, pero que también la palabra nos mueva o nos inquiete de pronto, a veces de esa manera de caminar que a veces creemos que es correcta, que estamos haciendo bien, pero que cuando nos confrontamos con la palabra, lo que vamos a encontrar es que estamos desenfocados. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos queremos ser como Jesús? ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Permítame darle un pequeño currículo del hombre al que usted y yo debemos proyectar ser. Su nombre es Jesús, graduación, Hijo de Dios, maestría, Rey de Reyes. Su ayuda médica, el Espíritu Santo. Servicio, las 24 horas. Su especialidad, operar milagros. Su instrumento, la fe. Su favor, la gracia. Cuando usted junta todas estas características o cualidades, pregunto, ¿cuántos quisiéramos ser como este Jesús? Amén. El hombre el que en química convirtió el agua en vino. El hombre que en física desmintió la ley de la gravedad al caminar sobre el agua, pero también al ascender a los cielos. El hombre que en economía refutó la ley de la matemática al alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. El que en medicina sanó a los enfermos sin receta ninguna médica. ¿Cuántos queremos ser como ese Jesús? El que no tenía siervo, sin embargo lo llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio y sin embargo lo llamaban maestro. No tenía medicamentos, pero era llamado médico de médicos. Él no tenía ejércitos, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo entero. ¿Cuántos queremos ser como ese Jesús? ¿Cuántos queremos ser como ese Jesús? Pues déjeme decirle en esta preciosa tarde noche ya que para llegar a ser como este Jesús se requiere de un proceso de crecimiento de parte nuestra.
Y este proceso de crecimiento va a ser un proceso lento, escalonado, va a ser un proceso progresivo que nos llevará toda la vida. Pero aún así no va a ser suficiente, queriéndonos decir que la totalidad de este varón a la que usted y yo como iglesia tenemos que apuntar, de esta medida de fe y de esta plenitud, solo se completará en nosotros el día que le veamos cara a cara. Dígame amén a eso, por favor. Por eso en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, el texto dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día entonces se va a completar en la iglesia este varón perfecto, esta medida de fe en la vida de nosotros. Pero, diga conmigo, pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, Jesús nos impulsa a través de su palabra que todos los días lleguemos a la plenitud del varón perfecto. Así que hoy, este día que está a punto de terminar, Dios a usted y a mí nos los ha permitido para que usted y yo pudiésemos haber caminado en este día de esta manera. Si usted no lo hizo, si usted no procuró hoy caminar a la plenitud del varón perfecto, entonces en usted y en mí el objetivo de Dios en este día no se cumplió en nuestras vidas. Porque el propósito es ese. Si mañana Dios nos permite un día más, entonces mañana nuestro deber, ¿a qué vamos a apuntar nosotros mañana? ¿A hacer más negocios? ¿A hacer más compras? ¿A hacer más ventas? No, es a caminar a la medida de este varón perfecto. Y para lograr esto se debe asumir, o debemos nosotros asumir la idea de abandonar todo tipo de prácticas del pasado. Y que al abandonar todas estas prácticas, nosotros empecemos en nuestra vida a desarrollar hábitos nuevos. Pero para conseguir esto, tiene que haber un cambio de mentalidad, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y el texto dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para nosotros poder apuntar a la plenitud de este varón perfecto, tenemos que cambiar, tiene que haber una renovación en nuestra mente. Y mire que cuando nosotros analizamos la palabra, es lo único que la Escritura nos manda, a que renovemos nuestra mente. Y cuando hay una renovación de esta mente, obviamente entendiendo que cuando ustedes y yo permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, entonces tal renovación se va a dar en nosotros. Y cuando esta renovación llegue o se geste en nuestras vidas, este cambio de mentalidad es conocido en nosotros como arrepentimiento. Y es apartarnos del pecado y que usted y yo nos volvamos a Dios. Pero es triste cuando se piensa o cuando pensamos en la idea de ser como Jesús. Muchos dicen: es que esto es imposible. Nadie ha podido llegar a tal plenitud como Jesús. Otros piensan que esto es una idea, y eso es algo que a veces vemos dentro de la iglesia. Pensamos que es una idea muy orgullosa. Y uno lo puede notar cuando alguien quiere superarse en su crecimiento espiritual. Usted va a encontrar que la misma gente de la iglesia va a decir: mire, y se cree más espiritual que uno, vea. Porque pensamos que esta idea es una idea orgullosa, y no es así. Es de entender de que es un proceso que nos va a costar toda la vida, pero que también va a costar mucho esfuerzo de parte de nosotros. ¿Sabe quién no lo pensaba de esta manera? Pablo. Pablo fue un hombre que al momento de tener un encuentro con Jesús,
la vida de este hombre fue cambiada radicalmente, 100% en su vida. Y Pablo empezó a caminar de una manera tan extraordinaria, entendiendo el llamado, el propósito de Dios para él. Tanto así que este hombre se atreve a escribir en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Él dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y cuando nosotros miramos la escritura, podemos notar que es el único hombre que se puede parar o que se para con esta autoridad y decir esto: es que yo camino apuntando al varón perfecto, queriendo llegar a la medida de la fe de la que requiere la escritura. Y entonces Pablo se atreve a decir: pues sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Señor. Y esto es a lo que todo cristiano, o sea, usted y yo, debemos apuntar, ser imitadores de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Mire, permítame abrir un paréntesis acá. Nosotros como padres, para los que somos padres, tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos en cuanto a esto. Pero es muy fácil uno ir a iglesias, a casas de cristianos, cuando usted ve o usted le pregunta a los padres y ellos, uno a veces siente como cierto orgullo cuando dicen: no, es que mi hijo o mi hija quiere ser tiktokera. Y uno dice: pero ¿cómo así? Si la Biblia dice otra cosa. Usted puede notar la magnitud de la responsabilidad que personalmente hay, pero que también tenemos para con los nuestros. Entonces la idea es que ustedes y yo apuntemos a esto. Esta debe ser la característica de la iglesia de este tiempo. Pero ¿cuán fácil es como iglesia hoy desviarnos, distorsionarnos del propósito, del llamado, de lo que Dios está queriendo para nosotros? Y sabemos nosotros, aquí en este altar se ha predicado muchas veces: Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas. Y sabe, Dios no va a venir por una iglesia como la que está hoy en día, una iglesia apática, una iglesia que no le encuentra sentido poder venir a un lugar como este. Y para mí, este lugar en este día, hoy debía haber estado lleno este lugar. ¿Sabe por qué? Porque mañana es festivo, mañana los chicos no estudian, mañana no hay trabajo. Entonces uno asume de que la iglesia, la amada del Señor, pues quiere tener un encuentro con su esposo y dice: pues voy a ir a la iglesia a tener un encuentro con mi esposo. Pero cuando miramos esta realidad con lo que dice la Biblia, o a lo que la Biblia nos está llamando, nos está impulsando, podemos encontrar que hay una brecha muy grande en esto. Así que, ¿sabe? Cuando una persona piensa de que es imposible ser como Jesús, que esto parece ser una idea orgullosa, que no hay una manera para llegar a ser como Jesús. ¿Sabe cuándo un cristiano piensa de esta manera? Cuando le ha llegado a él algo que el pastor Freddy dijo hace un momento, y es la apatía espiritual. Y eso es algo muy notorio en la iglesia. Eso es algo muy palpable en la iglesia. Y uno puede percibir a gran distancia cuánto se ha perdido ese primer amor por las cosas de Dios, por lo que compete a nosotros como amada del Cordero delante de nuestro esposo. Cuán distante estamos nosotros de tener esa relación de querer intimar con nuestro amado. Cuán distante está la iglesia de eso. ¿Por qué? Porque la apatía espiritual se ha apoderado de la iglesia. Y esta apatía espiritual manifiesta un desgaste físico, mental, espiritual, que impide que se haga cualquier movimiento. Esta apatía nos hace caminar
haciendo las cosas por inercia, porque me tocó, porque el líder está ahí encima mío. Y sabe, yo decía algo, y es que muchas veces, y esto uno lo puede ver en algunos, la gente hace las cosas solamente para que el pastor los vea o para agradar al pastor. Y cuando usted hace las cosas de esta manera, pues déjeme decirle, ya usted hace mucho rato recibió su recompensa. Por eso esta apatía nos hace poner resistencia. La apatía en nosotros nos resiste o resiste cualquier modificación que queramos hacer que nos impida acercarnos al Señor. Así que permítame, quiero volver a hacer la pregunta: ¿cuántos queremos ser como Jesús? Pero permítame hacerle otra pregunta: ¿cuántos queremos vivir y pasar por todo lo que Jesús pasó? ¿Y dónde están los amenes? ¿Sabe? Cuando vamos a Isaías capítulo 52 versículo 14, este pasaje declara que fue desfigurado en su totalidad Jesús en cuanto a lo que tuvo que haber pasado. De hecho, Isaías registra que no quedó hermosura en él. Yo no sé cuántos se acuerdan de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Cuando esta película salió, si usted recuerda, el Vaticano y muchos gobiernos levantaron demandas contra Mel Gibson porque ¿cómo era posible él presentar un Jesús en este estado? Pero también yo creo pensar que cuando Mel Gibson quiso hacer esta película, él y su equipo de trabajo, yo estoy plenamente convencido que esta gente se leyeron los 4 evangelios y quisieron plasmar lo que los evangelios hablaban en cuanto a lo que Jesús tuvo que padecer. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos quieren vivir y pasar por todo lo que Jesús pasó? Pues Isaías declara que no quedó hermosura en él. Los 4 evangelios se unen para ellos decir que su sufrimiento fue emocional. Todos los discípulos lo dejaron cuando en realidad él más los necesitaba. Mateo afirma que su sufrimiento fue espiritual. Dice que al que no conoció pecado se hizo pecador por causa de nosotros. Pero también Mateo en el versículo 27, capítulo 27, versículo 46 dice que el sufrimiento fue físico, pero fue un sufrimiento brutal, y tener que morir para pagar nuestro pecado y para pagar nuestro castigo. Pero también Jesús les expresa a sus discípulos en Lucas y les dice, Jesús les dijo a sus discípulos que su sufrimiento era real, y dice, es necesario, diga conmigo, necesario. Vamos, diga conmigo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Observe, porque me llama profundamente la atención la palabra es necesario. Así que era necesario que Jesús padeciera, era necesario que Jesús lo mataran. Pregunto, ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Diga conmigo, es necesario. Vamos, dígalo, es necesario. Así que el sufrimiento de Jesús fue el plan perfecto de su Padre para un hijo. Y esto parece no tener sentido, parece no tener coherencia. Así que si nosotros queremos ser como Jesús, es necesario que pasemos por nuestro desierto como primer punto. Dígame amén a eso, por favor. Pero igual si usted no dice amén, igual va a pasar por ahí.
Y si ya pasó, pues va a volver a pasar. Pero para poder ser como Jesús, se hace necesario un desierto en nuestras vidas. Marcos 1:12 registra lo siguiente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras. Hace unos días atrás, 15 días, 20 días más o menos, en este lugar se llevaron a cabo los bautismos. ¿Cuántos estuvimos en nuestros últimos bautismos? Pues ese día muchas familias, muchos amigos habían planificado ir a almorzar, habían preparado, de hecho, Marixa preparó un sancocho ese día, pastor, para aquellas personas que ella trajo o del departamento de damas trajeron para bautizar. Otros prepararon asados. Pero lo que ellos les estaban queriendo decir a aquellas personas que se estaban bautizando es: estamos alegres por la decisión que está tomando, y como estamos alegres, pues queremos celebrar con ustedes. Así que muchos se fueron de asado, de sancocho, de comida, de restaurante. Pero lo que sucedió con Jesús es totalmente diferente, porque Marcos registra que fue impulsado por el Espíritu del Señor al desierto. ¿A qué? A ser tentado, a ser probado. El desierto es un lugar de muerte, de abandono, de soledad. Es un lugar de sufrimiento, un lugar inhóspito, un lugar totalmente agresivo, donde toda fuente de seguridad y estabilidad ahí desaparece. Así que es increíble pensar que aquel mismo Espíritu que hacía unos momentos se estaba revelando a toda una multitud en forma de paloma, ahora está impulsando a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero lo que te quiero decir es que ese mismo lugar, y escucha esto porque es increíble, ese mismo lugar donde Israel pereció, ahí Jesús fue victorioso por ti y por mí, ahí en el desierto. Así que se hace necesario en nuestras vidas esto. Y al igual que Jesús, para todos los que en esta hora estamos en este lugar, el desierto nunca será un accidente de Dios para nuestras vidas. Por eso, cuando usted y yo estamos pasando por crisis, creo que la oración incorrecta es preguntarle al Señor: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Pues déjeme decirle, esto que tú vives no es un accidente de Dios en tu vida. De hecho, la Biblia registra que todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios tiene un propósito. Pero cuando nosotros entendemos esto, cuando hay una renovación de nuestra mente, y al la mente ser renovada, entonces yo acepto mi desierto con los brazos abiertos. Así que el desierto no es un accidente de Dios, al contrario, este servirá como el escenario elegido por Dios para que seamos probados, pero también será el escenario propicio para que se revele lo que en realidad hay en nuestro corazón. Y escuche esto, yo me preguntaba, si Dios todo lo sabe, ¿por qué necesita introducirnos en un desierto para Él saber lo que hay en nuestro corazón? Y no necesariamente es Dios el que necesita saber, es usted y soy yo los que necesitamos saber en realidad lo que hay en nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con el joven rico. El joven rico iba a la iglesia, el joven rico era parte del grupo gospel, el joven rico predicaba, el joven rico diezmaba, el joven rico estaba en todas las cosas de la iglesia. Pero el día que tuvo un encuentro con Jesús, ahí se reveló lo que en realidad había en su corazón. Así que Dios
va a tomar el desierto como escenario para que se revele lo que está en nuestro corazón. Y no porque Él necesite saberlo, sino para que usted y yo sepamos lo que en realidad hay dentro de nuestro corazón. Así que este va a ser el lugar propicio. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, pero para saber lo que había en tu corazón. Y escuche esto: para ver qué había guardado ahí, hermano. Y créame, cuando estamos en el desierto es cuando se revelan aquellas cosas. Hay gente que cuando todo está bien, todo es palabras bonitas, todo es alegría, todo es gozo. Pero hay gente que cuando las cosas están mal, lo que sale de su corazón son maldiciones, palabras soeces, palabras que no agradan a Dios. Y cuando tú y yo tenemos una mente renovada, entonces vamos a entender que se hace necesario en nuestra vida el desierto para que lo que esté en nuestro corazón sea revelado. Y es bien paradójico. Dios, y escúcheme, al igual que el pueblo de Israel, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de donde estábamos perdidos. Pero ahora Dios tiene que introducirnos al desierto para poder sacar a Egipto de nuestro corazón. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora de la noche, pero hay cosas en nuestra vida que tienen que ser removidas de parte de Dios. Y la única forma de Dios remover todo eso es introducirnos en el desierto. Estos son los sitios y los lugares donde... ¿Cuántos quieren estar en crisis en su matrimonio, con sus hijos, en su economía, en su salud? Nadie. Si yo preguntase aquí, ¿cuántos quieren estar enfermos? Nadie. ¿Cuántos quieren estar mal económicamente? ¿Cuántos quieren tener problemas en su matrimonio? Nadie. Pero muchas veces estas cosas son necesarias de parte de Dios para nosotros, para que se revele lo que está en nuestro corazón. Por eso, con una mente renovada debemos saber que el desierto se convertirá para nosotros en el lugar de nuestra transformación. Y no importa si tu desierto se llama desempleo, se llama silencio, se llama crisis, se llama enfermedad, se llama muerte. Al salir de ahí vamos a salir mejores o peores personas. Pero escúcheme, del desierto no se sale de la misma manera. Aló a eso. Aló a eso. Hay gente de la iglesia que cuando Dios los introduce en procesos, entonces se van. No se sale igual del desierto. Se va a salir diferente, mejores o vamos a salir peores. Diga conmigo, es necesario. Vamos, dígalo, es necesario. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Diga conmigo, es necesario. Segundo, se hace necesario un Getsemaní en nuestras vidas. Este fue el lugar visitado por Jesús y sus discípulos. De hecho, en este lugar tuvieron muchas meditaciones, hubieron muchos momentos, pero también era un lugar preferido por Jesús para orar. Y Mateo registra en el capítulo 26, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Miren lo que está pasando en Getsemaní. Aquí Jesús comienza a entristecerse y el texto sigue diciendo: y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Mire todo lo que está sucediendo en Getsemaní.
quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad o lo que yo quiero, sino como tú quieras. Todo esto es conocido también como la gran noche oscura. Aquel lugar que era un lugar de meditación, que era un lugar de oración, ahora se está convirtiendo en un lugar de tormento para Jesús. Se está convirtiendo en un lugar de sufrimiento, en un lugar de dolor. Y se hacía necesario para Jesús pasar esta noche oscura en él. En esta terrible noche, o una terrible noche atemorizante, escalofriante, recorría por su santa humanidad en la vida de Jesús. El pavor se manifestó en un sudor espeso y oscuro. Y la Biblia registra que este sudor eran como grandes gotas de sangre. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. De este huerto se recogía su fruto para extraer de él el más preciado tesoro. Así que se pasaba el fruto por un proceso doloroso y difícil, donde el grano era molido, pero también era triturado para ser puesto después en la prensa. Y era ahí, en la prensa, donde se podía decir que el fruto había dado su preciado tesoro. Pregunto en esta noche: ¿cuántos queremos ser como Jesús? Diga conmigo: se hace necesario un Getsemaní en nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿cuántos quieren ser triturados? ¿Cuántos quieren ser procesados en su vida? Pues Jesús, al Jesús que vemos aquí en Getsemaní, ahí su humanidad está siendo quebrada, está siendo triturada. Y él veía al frente el sacrificio de la cruz. Veía venir la traición de Judas, a quien tanto había amado y con quien tanto había compartido. Ahí en Getsemaní Jesús veía venir a un grupo de hombres armados y con antorchas, llegando en lo secreto a apresarlo, cuando en público nunca se atrevieron a tocarlo. Ahí en Getsemaní Jesús veía a sus mejores amigos dormir cuando él se encontraba angustiado. Pero también ahí en Getsemaní Jesús hizo la voluntad del Padre. Así que en esta noche tú y yo estamos llamados a pasar por nuestro Getsemaní. La noticia en esta noche es que solo Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y si Él nos tiene que pasar por nuestro Getsemaní, pues déjeme decirle con mucho amor, con mucho cariño, que ahí el miedo, la tristeza se va a apoderar de nosotros. Ahí en nuestra noche más oscura nos sentiremos abandonados. En nuestro Getsemaní nuestra alma quedará agobiada por la tristeza. La angustia penetrará hasta el punto en que lancemos grandes gritos delante de Dios. Pero también en nuestro Getsemaní se conocerá de nosotros si somos oro, plata, madera, heno o hojarasca. Necesitamos pasar por nuestro Getsemaní. Pero también en Getsemaní es donde podremos decir, o donde se podrá decir de nosotros, que ha salido nuestro más preciado tesoro. Mira, hermano, escúcheme. Es ahí, en nuestro Getsemaní, donde vamos a cantar nuestros mejores cánticos. Y yo siempre me pregunto, Paz, ¿qué cantaba Pablo y Silas ahí en su Getsemaní? Pero lo que sí les he de decir es que lo que cantaban era poderoso. Ahí en nuestro Getsemaní
es donde vamos a levantar nuestras mejores plegarias al Señor. Y yo creo pensar que al igual que Pablo y Silas, como esa noche oscura para ellos, ahí en nuestro Getsemaní también Dios se va a revelar a nuestras vidas de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la noticia es que en nuestro Getsemaní el respaldo de Dios nunca va a faltar en nuestras vidas. Probablemente ahí en el Getsemaní vas a hacer oraciones que nunca van a ser contestadas. Pero esto no implica que el respaldo de Dios esté ahí contigo. Ahí en el Getsemaní hay garantía que Dios va a estar con nosotros para socorrernos. Ahí cuando nadie nos ve por lo que estamos pasando, el ángel de Jehová estará a nuestro favor ahí en el Getsemaní. Así que permítame preguntarle en esta noche, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Diga conmigo, se hace necesario un desierto en mi vida. Vamos, dígalo por favor. Y un Getsemaní. Se hace necesario. ¿Qué tal si ahí sentado cierras un momentico tus ojos?